Muy bien, y vamos a darle la bienvenida a nuestro colega Pablo Wang, que es periodista, está en Hong Kong precisamente para preguntarles sobre esta ley. Pablo, ¿qué tal desde Argentina? Te estamos saludando todo el equipo de La Voz de la Ciudad. ¿Cómo estás? Saludos, buenos días para todos los televidentes en Argentina y buenas noches de Hong Kong. Bueno, contanos sobre esta ley de seguridad, de qué se trata, cómo está primero la gente también, las protestas, cómo se está llevando a cabo todo en este momento en Hong Kong. Sí, hoy acá en Hong Kong fue el 1 de julio, fue el 23 aniversario del traspaso de la soberanía de Hong Kong a China. En Hong Kong hoy se vieron manifestaciones, pero no se pudieron, digamos, congregar en las calles de Hong Kong, porque la policía trató de evitarlo a todo coste y no permitió a ninguna persona transitar en las calles en Hong Kong. Pero lo que observé, o sea, acá en el terreno, fue que hubo muchísima gente tratando de aproximarse a las calles de Hong Kong. O sea, a pesar de que se implementó desde la medianoche de ayer, desde las 11 de la noche de ayer, en Hong Kong, la Ley de Seguridad Nacional, que prohíbe, por ejemplo, actos de sedición, actos de separatismo contra la patria, la gente de Hong Kong siguió manifestándose y de hecho hoy hubo más de 300 arrestados, entre los cuales una docena de ellos fueron acusados de haber roto con la ley, haber violado la Ley de Seguridad Nacional. Bien, y también se habla de que hay como una clara violación justamente a lo que son los derechos, ¿no? Desde China. Por ejemplo, en Reino Unido estaban dando ese tipo de declaraciones. Sí, el problema con esta legislación de Hong Kong es que ahora Hong Kong se rige bajo el sistema de un país, dos sistemas, en el cual supuestamente Hong Kong tiene su propia autonomía y su propio sistema legislativo, su propio sistema impositivo, etcétera. Pero ahora, esta ley de seguridad nacional fue aprobada en China sin haber consultado en absoluto con la gente de Hong Kong. Y por eso ahora estos países en el resto del mundo, especialmente los cuales tienen relaciones con China y han, por ejemplo, el Reino Unido, que ha firmado este acuerdo sino-británico en 1990, que digamos, enmarcó el traspaso de la soberanía de Hong Kong en 1997, ahora encuentran que China ha roto con estas promesas de permitirle a Hong Kong su autonomía hasta 2047. Pablo, hasta ayer no se sabían cuáles eran las penas que iban a tener quienes incumplieran con esta nueva ley de seguridad nacional. ¿Trascendió más información al respecto? Sí, la pena máxima es prisión perpetua y lo mínimo serían 3 a 5 años de prisión, dependiendo de la severidad de la violación a esta ley de seguridad nacional. Pero el problema ahora es que el sistema legislativo chino, el sistema judicial chino, no es compatible con el sistema judicial de Hong Kong, que es el sistema británico, el sistema digamos, de common law, el sistema de ley común, que se basa en estipular claramente cuáles son las violaciones a las leyes, cuáles son los problemas. Pero esta ley de seguridad nacional, que contempla 4 violaciones importantísimas, subversión, separatismo, etcétera, solamente es de 18 páginas. En Hong Kong hay muy pocas leyes con tan poca precisión. Entonces, ese es el problema ahora en Hong Kong, que no se comprende cuáles son las precisiones, cómo se aplica esta ley de seguridad nacional, y esto es lo que preocupa no solamente a la población en general, sino también a la población, a los inversores en Hong Kong, a los intereses internacionales que están acá en Hong Kong, que es un centro muy importante, y ellos necesitan precisamente de transparencia y de claridad jurídica en Hong Kong, y esto desde la noche de ayer, a esta hora más o menos, hace 24 horas, esto se ha terminado. Básicamente, en un país dos sistemas, en Hong Kong ya no existe. Pablo, ¿se está hablando de alguna especie de éxodo o de migración? Hace algunas semanas el primer ministro inglés, Boris Johnson, había dicho que iba a ampliar la cantidad de pasaportes que le iba a otorgar a ciudadanos chinos. También sabemos que hay muchos que están queriendo emigrar, por ejemplo, a Portugal o a Australia. Exactamente. En Hong Kong ahora lo que manejamos son 7,5 millones de habitantes permanentes en Hong Kong, pero de los cuales ahora el Reino Unido reconoce que hay como 3 millones de personas que tienen acceso al pasaporte británico. Pero ojo, el pasaporte británico del que estamos hablando es el pasaporte BNO, British National Overseas, o sea, son extranjeros todavía, a pesar de ser de Hong Kong,
a pesar de haber sido hongkonés antes del traspaso de la soberanía en 1997. Pero de estas 3 millones de personas ahora el Reino Unido promete que estas personas pueden obtener de forma fácil la residencia permanente en el Reino Unido. Entonces, esto da a entender que la gente de Hong Kong, además del Reino Unido, tiene, por ejemplo, Estados Unidos, Taiwán, que es un país muy cercano, muy vecino, y que ha estado muy cercano a las protestas durante todo el año pasado, y otras opciones. Entonces, lo que se puede barajar ahora es que pueda existir un éxodo de materia gris, un éxodo de profesionales de Hong Kong en vistas de esta incertidumbre jurídica. Pablo, ¿cómo fue el tratamiento de esta legislación? La información indica que se llevó adelante muy rápido, entre que se trató y se promulgó esta ley. Sí, se anunció esta legislación en el Congreso Anual del Congreso Chino en Pekín y se legisló ayer a la noche. Explico, por ejemplo, ayer a la noche, a las 11 de la noche, a esta hora más o menos en Hong Kong, se anunció oficialmente la ley y se aplicó inmediatamente. ¿Esto qué quiere decir? Que nunca se consultó a la población de Hong Kong y no se dio tiempo ni siquiera a promover, según la ley de Hong Kong, una traducción al inglés. La única versión que existía hasta varias horas después, en la madrugada de hoy, miércoles, fue la versión en chino. Entonces, se nota, además, son 18 páginas nada más, como dije recién, es una ley que aparentemente fue producida de una forma muy rápida, muy acelerada y muy improvisada. Y esto da lugar a muchas incógnitas, muchas preguntas, a qué es lo que motivó al gobierno central de Pekín a actuar de forma tan apresurada. Una última consulta, al menos de mi parte, Pablo. ¿Qué pasa con Macao? Es una región muy cercana también y sus habitantes tienen los mismos miedos que tienen en Hong Kong, ¿puede ser? No, Macao desde hace muchos años que ha tenido su propia legislación antisubversión, su propia ley de seguridad nacional según su mini constitución, que es lo que rige también en Hong Kong, la ley básica de Hong Kong. Bien. Y desde hace varios años que ya tenía su propia legislación de seguridad nacional. Entonces, no es la misma situación. Okay. Por cierto, al mismo tiempo, en Macao no existe una oposición tan contundente y tan sólida como la de Hong Kong. Perfecto. Digamos, un bloque de oposición en el legislativo tan contundente como la de Hong Kong. En Hong Kong tenemos ahora la posibilidad de que en septiembre la mayoría en el legislativo de Hong Kong sea de los opositores. Muy bien, Pablo, para cerrar, por lo que vemos estás en la calle y hay un normal funcionamiento del tránsito, no hay ningún inconveniente. ¿Pensás que mañana van a volver las complicaciones, las manifestaciones, más allá de todas estas complicaciones que tienen los manifestantes para moverse? No, en realidad cada año, el 1 de julio, se producen manifestaciones para conmemorar, digamos, de cierta forma, el retroceso de la soberanía de Hong Kong a manos chinas. Sí. Pero el 2 de julio, generalmente la vida retorna a la normalidad. Y como le estaba anticipando al equipo de producción antes de entrar en vivo, que bueno, en Hong Kong acá durante todo el día hubo esporádicos enfrentamientos entre la policía y los manifestantes, pero ahora a estas horas de la noche, cerca de la medianoche, ya más o menos se han disuelto y aparentemente todo ha vuelto a la normalidad, lo que predice que mañana también las cosas vuelvan a la normalidad, pero no quiere decir que en ciertos aniversarios o, por ejemplo, en ciertas fechas claves acá en Hong Kong, la gente no vuelva a las calles. Así es, 11:25 de la noche en este momento ahí en Hong Kong. Pablo, gracias por este tiempo y por todo lo que nos estuviste explicando. De nada. Te mandamos un abrazo. Saludo a todos un abrazo a todos. Saludos. Muy bien, gracias. Bueno, estábamos hablando con Pablo Wang, que es periodista en Hong Kong, contándonos lo que fue este enfrentamiento y este nuevo aniversario, justamente todo lo que sucedía ahí en Hong Kong.